La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos una vez más en nuestros viernes en línea y hoy con el episodio 4 de nuestra serie Restaurando el Sistema. Quiero leer con ustedes de qué se trata esto. Serie Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio a fin de que el cristiano esté ceñido con la verdad para persistir, resistir y continuar con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, y estamos revisando entonces la verdad del Evangelio, las verdades esenciales y sencillas de las buenas noticias del Evangelio de Salvación a través de nuestro libro, el Evangelio de Juan. Fíjense que no podemos perder de vista en medio de las aflicciones. Tenemos que volver a concentrarnos en la verdad sencilla del Evangelio. Porque muchas veces a través de las pruebas, las circunstancias, las tormentas, nos olvidamos de quiénes somos. Y el Señor nos está dirigiendo a volver una vez más a redescubrir y reavivar las verdades de lo que nosotros somos. Bueno, seguimos hoy en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, y te voy a invitar a que lo leas conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera verdad que vamos a recordar esta noche. Jesús dice Juan que Jesús es ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que esta figura del Cordero está haciendo referencia a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, para que las personas pudiesen acercarse a Dios, necesitaban sacrificar un cordero, un animal. Depende del pecado y depende de la ofrenda que querían llevar ante Dios para acercarse a Él, pues tenían que llevar un animalito y cuando era ofrenda por el pecado era precisamente un cordero sin mancha. Ahora, cuando los sacerdotes hacían el sacrificio, el pecado quedaba cubierto, pero no se eliminaba. Por cada pecado había que hacer un sacrificio. Qué difícil era. Pero gracias al Señor por Jesucristo. Porque Dios envió a Jesús como ¿quién? Como el Cordero, pero el Cordero perfecto. El sacrificio que se hizo una vez para siempre. Y no para cubrir el pecado, sino para quitarlo, para borrarlo. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Futuros, sí, también por los pecados futuros, de manera que nosotros podemos estar tan seguros de lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros. Quitó nuestros pecados. Así que si tú sabes que has hecho algo que no está con la voluntad de Dios, sino que está en contra de la voluntad de Dios, que sabes que es pecado. Recuerda que hemos dicho, pecado es vivir independiente de la voluntad de Dios, independiente de Dios. Pues si sabes que has hecho algo que no está bien, simplemente entiende que lo único que tienes que hacer es llegar ante el Señor, pedir perdón y ya, ese pecado ya fue quitado. Pero para que recibas el perdón necesitamos confesarlo ante Jesucristo y apartarnos de Él. Porque muy claramente el Señor dice, vete y no peques más. Pero si pecamos,
tenemos abogado delante de Dios a Jesús, el Cordero perfecto. Así que la culpa no tiene que dirigir tu vida la tiene que dirigir la fe en el sacrificio del Cordero perfecto Jesucristo. Y cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a nuestro Dios. Cada día tenemos que llegar ante su presencia y decirle, Señor, quizás hoy no la hice muy bien, quizás esto no estuvo bien y perdona mis pecados. Y gracias porque la sangre de Cristo me limpió también por este pecado. Gracias, Señor. Ahora, la otra verdad importantísima que tenemos que rescatar y reavivar y redescubrir, pues es la que dice el verso 33. Fíjense, Juan el Bautista dice, yo no le conocía, refiriéndose a Jesús, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Jesús es ¿quién? El que bautiza con el Espíritu Santo. Juan ve a Jesús, bautiza a Jesús y ve cómo el Espíritu Santo en forma de paloma pues se posa sobre Jesús y entonces sabe que es Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir una vida apartada del pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida apartada del temor, de la angustia, sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya, cuando yo ascienda al cielo, después que resucitó, vayan ustedes allá y quédense en ese aposento alto y no salgan de ahí si no son investidos por el poder. De manera que necesitamos ser ungidos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo bautice tu vida con su fuego y con tu presencia. Pídele a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo, que es Dios en ti, que te ayudará a vencer. Y cada día yo le digo, Espíritu Santo, lléname más, porque sin ti no puedo. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y está Jesús allí a tu lado y Jesús hizo el sacrificio para que el Espíritu Santo viniese a ser morada en nosotros y nosotros, amén, pedirle cada día que nos ayude en nuestra debilidad, que nos bautice con su gloria, con su presencia, con su gracia. Amén. Y avivar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros para hacer la voluntad perfecta de Dios. Bueno, seguimos descubriendo y redescubriendo verdades. Verso 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista y 2 de los discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, he aquí, dijo Juan, discúlpenme, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Fíjense que nosotros vamos a encontrar que Juan sabe quién es. La semana pasada vimos, Juan sabe que Él es la voz, como nosotros debemos ser la voz, que le diga a todo el mundo, sigan a Jesús, porque Él es el que quita el pecado. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Es a Jesús. Nosotros como la voz en este mundo debemos hacer lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos que hasta ese momento le seguían a él. Nosotros no queremos discípulos que nos sigan a nosotros. Nosotros queremos hermanos que nos acompañen. ¿En qué? En el seguimiento que nosotros debemos hacer a Jesús. Nosotros queremos gente que siga a Jesús. Nuestra predicación debe ser esa. Sigue a Jesús, mira a Jesús, pon los ojos en Jesús. Y una vez que tú te encuentres y conozcas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que te puede bautizar con el Espíritu Santo, al Hijo de Dios, que conozcas a Dios, entonces allí tú puedes empezar a vivir una vida victoriosa, una vida vencedora. Y eso es lo que hizo Juan. Debemos entonces nosotros hacer que la gente siga a Jesús, ser la voz que le diga a todos, sigan a Cristo Jesús, el único camino, verdad y vida.
la única esperanza. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es decir, Andrés, halló primero a su hermano, Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés, uno de los discípulos que era de Juan el Bautista, como Juan el Bautista dijo, este es el Cordero, síganlo a él, empieza a seguir a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Y hay un movimiento evangelístico que se practicó hace muchos años con ese nombre, Operación Andrés. Andrés lo que hizo fue traer a su hermano, a su familia, Andrés, hermano de Simón, que más adelante va a ser Pedro, ya vamos a ver, lo trajo a Jesús. Ese es nuestro deber. Nuestro deber es traer a nuestra familia a Jesús. Nos encontramos nosotros con Cristo. Vamos a traer nuestra familia a Jesús. Recuerden ese nombre, Operación Andrés. Ese era el título de una operación evangelística de algunos años atrás. Operación Andrés, ¿por qué? Porque Andrés trajo a su hermano a Jesús. No podemos dejar de traer y de predicar a nuestra familia y de traer a nuestra familia a Jesús. Pero acuérdate que tu testimonio habla más fuerte que tus palabras. Así que el principal o la principal forma de que tú traigas a tu familia a Jesús sea con tu testimonio. Aquí en este momento, verso 42, Jesús se encuentra con Simón y le dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¡Wow! Tremendo. Pedro, roca. Una roca fuerte, una piedra. Tú vas a ser transformado en piedra, en roca. Indicándole Jesús lo que él iba a hacer, lo que Jesús veía. Ahora, lo primero que vamos a decir acá en esta parte es que el Señor ve a Simón y le dice, ¿tú quién eres? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero ahora, en este encuentro que tú y yo tuvimos, vas a dejar de ser simplemente Simón, hijo de Jonás, y yo te voy a mostrar lo que tú vas a hacer y lo que tú eres. Fíjense que a mí me encanta que el Señor no ve lo que nosotros somos ahora. Él ve ya lo que nosotros somos en Él. Y le dice, tú eres Pedro, roca. Fíjense, vas a dejar de ser simplemente Simón, hijo de Jonás, vas a dejar de ser simplemente Antonieta, hija de Franco, para ser siervo del Dios Altísimo, sierva del Dios Altísimo. Es lo que le dice, porque sobre esa roca edifica la iglesia. Ojo, no sobre Pedro, sino sobre la predicación de Pedro, se edifica la iglesia y surge la primera iglesia. De manera que Pedro, que tenía una fe y que demostró unos minutos antes de que el maestro fuese crucificado, demostró una fe tan valiente, no de una roca, demostró ser así más o menos, cuando negó al Señor. Pero lo increíble de esto es que el Señor nos llama y nos ve conforme a lo que Él sabe que Él puede hacer con nosotros. Y es así como nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele quiénes somos, quién soy. Yo soy Antonieta, hija de Dios. Hija de Dios, tú eres Pedro, Juan, Jacobo, María, Antonio, hijo de Dios, hija de Dios. Ese es el primer adjetivo que tiene que definirnos. Nosotros tenemos un nombre que nos puso nuestro papá y nuestra mamá, pero somos hijos de Dios.
Y de ahí entonces empieza a elaborarse o empieza a desarrollarse nuestro propósito en la vida. Acuérdate, soy hijo de Dios. Pedro se encuentra con Cristo Jesús y es transformado de Simón a Pedro, a roca, porque el Señor ya veía lo que él iba a hacer. Seguimos en la historia, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló entonces a Felipe. Y a Felipe le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Ahora, el primer personaje o el siguiente personaje, ya tenemos a Andrés, a Pedro. Siguiente personaje que el Señor le dice, sígueme, es Felipe. Felipe inmediatamente se le reveló. Fíjense, esto es un ejemplo. El Señor vio o halló a Felipe. En el verso 43 nosotros debemos remarcar, Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esto indica que nadie puede ir al Padre si el Señor no le atrae. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros seguimos a Jesús porque Él nos encontró. Él descendió a la tierra, no nosotros fuimos a Él. Él vino para encontrarse con nosotros. Él nos halló. Como a Felipe Él le halló y le dijo, sígueme. A todos Él está diciendo, síganme. A todos Él vino a llamar. Pero muy pocos son los que atienden el llamado. Y gloria a Dios por Jesucristo. Si Él no nos hubiese encontrado, si Él no nos hubiese hallado como a Felipe, nosotros no hubiésemos estado en su camino. Y eso es algo que tiene que hacernos sentir gozosos, victoriosos, vencedores. Somos eso. Pero hay que sentirse, hay que concientizar esta verdad simple. Wow, soy hija de Dios porque Él me vino a buscar. Él me halló para decirme, sígueme. Y gloria a Dios que atendimos su llamado. Nadie puede venir al Padre si el Espíritu de Dios no les trae. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Nadie puede llegar al amor de Dios, al conocimiento de Jesucristo si Jesús no le llama, no le atrae. Gloria a Dios, hemos sido atraídos por Jesús y obedecimos la voz, como la obedece Felipe, que le dice, sígueme. Bueno, Felipe ya sigue al Señor, tiene esa revelación, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense que hay otro título de otra operación evangelística, Operación Felipe. Ya vimos Operación Andrés, Operación Felipe. Bueno, Felipe va a llamar a Natanael y le va a predicar. Dice, mira, encontré a Jesús, por fin lo encontré. Natanael, la respuesta de Natanael, ¿cuál fue? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Dos cosas importantes. Ya vamos a hablar de Natanael. Pero Felipe, Operación Felipe, fue a donde Natanael y le contó con quién se había encontrado. ¿A dónde has ido estos días o a quién has llamado estos días o con quién has chateado estos días? ¿Con quién te has comunicado estos días y le has dicho, wow, encontré a Jesús? Y gloria a Dios porque es Jesús la única esperanza. Pues tenemos que reactivarnos en eso, ¿verdad? A decirle a la gente, encuentra a Jesús como lo encontré yo, así como Felipe le dijo a Natanael, mira, lo encontré. Mira, encontré la respuesta, mira, encontré. Y la otra cosa es que como Natanael no quiso o no creía, ya vamos a ver por qué, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces Felipe, ok, no te quedes solo con mis palabras, ven y ve. Es decir, experiméntalo. Debemos conducir a la gente con nuestro testimonio y nuestras palabras a Jesús, pero también debemos, y ahí es donde entra una responsabilidad personal de cada quien.
¿Mm? Debemos decirle a la gente, mira, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, así que ven y ve, experiméntalo tú. Y esa es una de las oraciones que nosotros no podemos dejar de hacer. Señor, que mis hijos realmente te puedan ver, se puedan encontrar contigo. Los padres tienen que orar, porque uno como padre les da el ejemplo, los guías, y los muchachos son buenos y caminan el camino que nosotros le indicamos, pero no tiene que quedarse solamente con el mandato, sino que tenemos que orar para que nuestros hijos realmente vengan y vean, es decir, se encuentren cara a cara con Jesús, experimenten a Jesús. Entonces Felipe predicó, pero también invitó a Natanael a que él mismo pudiese experimentar el encuentro personal. Y eso es lo que va a transformar realmente las vidas, cuando tenemos un encuentro personal, cara a cara con Jesús. Y fíjense, fue lo que pasó con Natanael. Ahora, cuando Felipe le dice, ven y ve, en el verso 47, se encuentra con Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué Jesús no tiene esta clase de encuentro con todos los demás? Sino que él va o ve a Felipe, ve que Natanael, se le acerca, y entonces a Natanael le da una palabra clave, una palabra que impacta su vida. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esas palabras sorprendieron, ese encuentro sorprendió a Natanael. Pero ¿por qué a él sí y a los otros no? Los otros tuvieron que creer y ya. Bueno, miren, Natanael, cada persona es tratada por Dios de diferentes maneras. Cada persona debe tener su propia experiencia y no todas las experiencias son las mismas. La otra cosa es que Natanael era un sincero israelita y era un sincero estudiante de la ley de Dios. Y realmente él tenía hambre y sed en su corazón de encontrarse con el Mesías. Natanael es conocido, digamos, entre el mundo judío de los antiguos, o era conocido, y el Señor lo sabía, porque ese era un israelita que realmente le interesaba estudiar las Escrituras, no para lograr sus propios propósitos egoístas, como los fariseos y los saduceos y los sacerdotes que vendieron a Jesús, que lo que querían era poder. No, Natanael escudriñaba día y noche las profecías de las Escrituras. ¿Para qué? Para encontrarse un día con el Mesías. Y como Jesús sabía todas las cosas, pues Jesús sabía que ese era un verdadero israelita, en el cual no había engaño, no había segundas intenciones. Y qué bueno que el Señor conoce nuestras intenciones. Qué bueno que el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso es que a cada quien le da una experiencia diferente. De manera que este encuentro que tuvo Natanael con Jesús, pues realmente cambió su vida y cambió la perspectiva que él tenía. Porque en realidad, cuando Natanael dice de Nazaret puede salir algo bueno, la Biblia, las Escrituras en ninguna parte decían que el Mesías iba a salir de Nazaret. Por eso es que él tenía, digamos, cierta autoridad para decirlo. Pero claro, cuando él se encuentra realmente con Jesús, pues sabe y entiende toda la verdad, y que Jesús no nació en Nazaret, sino que nació, como decían las profecías, en Belén de Judea. Ahora, lo que nos interesa aquí es ese encuentro, ¿verdad? Yo te vi, Jesús sabe todas las cosas. El verso 49, seguimos acá. Y otra cosa, un detalle importantísimo que no se nos puede escapar. Cuando en el verso 48 el Señor le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Él usa especialmente esa situación o esa circunstancia de Natanael, debido a que Natanael era un estudiante de las profecías,
¿Por qué no le dijo, mira, yo te vi cuando estabas despidiéndote de tu mamá esta mañana, yo te vi cuando estabas allá en el lago, yo te vi cuando pudiese haberle dicho cualquiera de esas circunstancias? No, le dijo y le aclaró, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Porque hay una profecía en Zacarías, hablando del Mesías, Zacarías 3 y Zacarías 8, capítulo 3 y capítulo 8, hablando del Mesías y hablando del renuevo, que se refería al Mesías, y habla, su amigo va a llamar al amigo para decirle que está el renuevo de debajo de la higuera. Claro, esas son las palabras que ya Natanael había estudiado y que sabía que había una profecía, que cuando viniera el renuevo iba a llamarlo de debajo de una higuera. Esas palabras impresionaron a Natanael y entonces capta la atención de Jesús. Qué tremendo es Jesús. Cómo sabe tratar a cada quien conforme a su situación particular, conforme a sus necesidades y conforme a la intención del corazón de cada uno. Y eso es lo importante, conforme a la intención del corazón de cada uno. Había alguien por ahí que decía, caras vemos, corazones no sabemos, pero gloria a Dios que Él conoce las intenciones y conoce aún más allá, ¿verdad?, de lo que pueda haber en apariencia. Bueno, precisamente entonces le habla conforme a lo que Natanael estaba necesitando. Ante este encuentro y ante esta revelación de Jesús, pues Natanael responde. Natanael le dijo en el verso 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tiene la revelación de quién es Jesús, Hijo de Dios, Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y termina este capítulo con este verso y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto a los ángeles y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otra vez lo leo, verso 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y una vez más vemos que Jesús hace referencia a una escena del Antiguo Testamento, a la escena de Génesis 28, cuando, ¿se acuerdan? Jacob tuvo la visión allá en Betel y Jacob veía una escalera donde, escuchen, Jacob en Génesis 28 tuvo un sueño en donde vio una escalera donde ángeles de Dios subían y bajaban, demostrando esto, ¿verdad?, la gloria de Dios a favor de Jacob y a favor de la nación de Israel, como Dios iba a obrar. De ahí en adelante, pues ese lugar fue llamado Betel, casa de Dios. Jacob lo nombró así, casa de Dios. Ahora, Jesús vuelve a utilizar una figura que ya Natanael conocía perfectamente bien para decirle, ahora sí vas a ver la operación de la gloria de Dios. Ahora vas a ver cosas mayores. Y ahora sí vas a ver ángeles de Dios subiendo y bajando del cielo. Pero la diferencia de esta escena es que en esta escena no hay una escalera. Porque ya no era necesaria una escalera, ya no era necesaria la ley de Moisés para que Dios descendiera. No, ahora el mismo Jesús, la misma gloria de Dios a través de Jesús descendió. Ya no hacía falta la escalera. Y fíjense que Natanael estaba familiarizado con aquella visión, de manera que tuvo que entender, ¿verdad?, lo que simbolizaba que ya aquí en esta escena no había escalera y ángeles de Dios sobre la escalera que subían y bajaban, sino que dice, ahora tú vas a ver los ángeles de Dios subiendo y bajando del cielo, es decir, la gloria de Dios moviéndose, pero ya no sobre una escalera, ya no sobre la ley, ya no sobre las cosas que pueden hacer los hombres, sino sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre el mismo Jesucristo. Y Jesucristo vino ¿a qué?
a mostrar a Dios, a mostrar la gloria de Dios. Dice Juan en el capítulo 14, 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no son necesarias las obras humanas, ya no son necesarias la ley de Moisés, los sacrificios, es gracia. Y gracia que vino a establecer Jesús, la gracia de Dios que hizo que a través de Jesús se mostrara la gloria de Dios para nosotros. Aleluya, cosas mayores que estas vas a ver. Pero si te agarras de Jesús, si crees en Jesús. Y esta escena a mí me encanta, es tremenda, es poderosísima, porque con Jesús tenemos todo. En Jesús tenemos todo. Y Jesús vino a ser morada en nuestros corazones. La misma gloria de Dios a través del Espíritu Santo ahora vino a ser morada en nuestros corazones. Así que no tenemos que temer. Dios está con nosotros. La misma gloria de Dios vino a manifestarse a través de Jesús. Y si Jesús está en nuestro corazón, si hacemos a Jesús Señor, Rey, Salvador de nuestras vidas, lo hacemos Rey, Señor, y creemos que Él es el único que puede salvarnos, pues la gloria de Dios empezará a obrar en nosotros. Aleluya, porque es palabra de Dios. Es verdad esencial del Evangelio. El Espíritu Santo nos habita y la gloria de Dios está ahora en nosotros. Aviva el fuego de la llama de la gloria de Dios. Y dile a Jesús, puestos los ojos en Jesús, Él es ahora esa escalera por donde suben y bajan, ¿verdad?, los ángeles trayendo la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias. Puestos los ojos en Jesús. Jesús, nuestra única esperanza. Jesús, nuestra única salvación. Jesús, nuestro verdadero amigo y que sabe, como supo aquí tratar a cada quien conforme a su necesidad, sabe tratar a cada quien conforme a su necesidad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es vida y ella es eficaz. Señor, ella es salud. Ella es real, Padre. Que por el Espíritu Santo pueda revelarse tu palabra a nosotros en esta hora. Gracias y ayúdanos a no perder de vista las verdades esenciales de lo que somos y de lo que tenemos en ti. Que ninguna circunstancia difícil pueda nublar lo que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a caminar, a seguir hacia adelante, a persistir, a resistir en contra de cualquier tormenta. Ayúdanos porque necesitamos tu fortaleza. Necesitamos que tu gloria, Señor, nos inunde, Padre. Ayúdanos y ayúdanos a avivar el fuego, Señor, del don de Dios, del Espíritu Santo. Ayúdanos a avivar esa fe, Padre, conforme a cada necesidad que cada uno tenga. Actúa tú, por favor, lo suplicamos en esta hora. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la única cosa que hay que hacer para hacer a Jesús Señor de tu vida y para que la gloria de Dios venga a morar en ti y a trabajar en tu vida, es decirle: Padre, perdóname de mis pecados. Yo acepto y recibo a Jesús como único Salvador. Ayúdame a vivir para ti. Amén. Damos gracias al Señor, amén, por su palabra. Y yo quiero recordarte a ti, Iglesia de Jesucristo, no dejes de predicar. Este es un tiempo, la iglesia no está cerrada, lo que se cerró fue un local donde se reunía la iglesia. Pero la iglesia está hacia adelante, está activa en el nombre de Cristo Jesús. Así que seguimos, para la gloria de Dios seguimos hacia adelante. Y aquí en esta casa, que se llama Centro Cristiano Pentecostal, seguimos creyendo que en Cristo hay paz. Y somos un oasis de amor donde se disipa toda tiniebla porque la gloria de Dios está en nosotros, en esos focos de gloria que el Señor nos mandó a encender desde esta primera vez que nos dijeron hay que estar en la casa en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda, seguimos ganando almas o tenemos que seguir predicando y ganando almas para Jesucristo.
porque la gloria de Dios está disponible para nosotros. Así que en el nombre de Jesús, CCP sigue firme y adelante, no se detiene y seguimos unidos, sin estar reunidos, redescubriendo las verdades del Evangelio del Señor. Dios les bendiga, les amo y nos vemos en una próxima oportunidad. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.